Buenos días otra vez, hermanos. Queremos ahora predisponernos para compartir la palabra de Dios. El texto se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Seguimos con nuestra serie de estudios acerca de la mayordomía. Recordemos los tres principios fundamentales y básicos de una mayordomía: es que todo es de Dios, nada es nuestro; que la mayordomía, en segundo lugar, no solamente se limita a las posesiones, al dinero, sino que también se extiende a todo lo que Dios nos ha confiado, desde nuestro cuerpo, el ambiente, los dones, las habilidades, el tiempo. Y en esta mañana específicamente queremos hablar acerca de los dones, de los talentos que Dios nos ha brindado. Y en tercer lugar, el tercer principio es que todos vamos a rendir cuentas acerca de lo que Dios nos haya confiado aquí en esta tierra. Así que miremos lo que nos dice Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Dice el texto bíblico: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que hemos abierto tu palabra para nutrirnos de lo que tú tienes preparado para nosotros, queremos pedirte la guía y dirección de tu Espíritu Santo. Padre amado, reconocemos nuestra insuficiencia. El predicador no puede quizás darle el alcance que tu palabra requiere, pero Padre amado, a través de tu Espíritu Santo estamos convencidos de que seremos ministrados. Ayúdanos, Padre amado, a que este mensaje no solamente sea un mensaje de consuelo, de exhortación, sino que también un mensaje de amonestación, que nos pueda confrontar con nuestra realidad y hacer reconocer nuestros errores. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, aquí tenemos esta parábola que se enmarca dentro de uno de los grandes sermones de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, en Mateo, nosotros y en los Evangelios, vamos a encontrar que hay 2 grandes sermones que predicó nuestro Señor Jesucristo, que no fueron sermones de 2 horas, fueron jornadas completas. O sea, si a ustedes les parece extensa una predicación de 1 hora, Jesús por lo menos había predicado más de 1 semana, pero era Jesús y obviamente su sabiduría era infinita. Y uno de esos sermones fue el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 5 hasta el 7. El otro sermón es este que nosotros encontramos aquí, en los capítulos 24 al 25. Es conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. Y esto se da en un momento en que el Señor está con sus discípulos y también probablemente algunas personas, y ellos salen y se encuentran con el templo de Jerusalén, un templo majestuoso. Si hay algo que hay que rendirle crédito a Herodes I el Grande, es que era un arquitecto magnífico.
El tipo mandó construir hizo las construcciones más bellas, más extraordinarias en Jerusalén en su tiempo, los palacios más sublimes, más extraordinarios, de una belleza única. Y entre ellos encontramos que él reconstruyó el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén que había sido reconstruido en tiempos del gobernador Zorobabel, cuando también estuvieron Nehemías, Esdras y Nehemías. Esdras fue quien organizó nuevamente el rito litúrgico. Y luego, varios siglos después, viene Herodes y reconstruye, hace un rediseño del templo. Y era algo magnífico. Entonces ellos pasan por allí con sus discípulos, y los discípulos con Jesús, con sus discípulos, y estos le dicen a Jesús: Señor, ¿viste esta construcción? ¿Viste lo que es el templo? Y Jesús le dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Capítulo 24, versículo 2. Y allí es que los discípulos, bastante intrigados, le preguntan al Señor: ¿cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo el templo será destruido? ¿Qué señales van a venir? El Señor allí comienza a brindarles las señales y les responde cuándo va a ocurrir. En el capítulo 24, versículo 36, Él les dice, después de describir las señales antes del fin, les dice: pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, esa es la respuesta. Nadie sabe cuándo vendrá el Padre. Entonces, ante estas dos preguntas, ¿cuáles serán las señales y cuándo será el tiempo?, el Señor responde a las señales, o sea, describe las señales, pero con relación al tiempo, como nadie sabe, el Señor les va a brindar dos parábolas en donde les va a instruir cómo estos discípulos tienen que estar preparados, velando y trabajando. O sea, nosotros encontramos aquí dos parábolas en este sermón del Monte de los Olivos. Una es la parábola de las 10 vírgenes, que es una instrucción que brinda el Señor de cómo uno tiene que estar preparados teniendo nuestro aceite, es decir, preparados internamente, interiormente. Debemos estar preparados espiritualmente, porque si no tenemos el Espíritu Santo, bueno, vamos a sorprendernos. El Señor puede venir en cualquier momento y si no estamos preparados, bueno, pues no quedamos. Pero esa parábola de las 10 vírgenes se va a ver complementada por esta otra parábola, la parábola de los talentos. No se trata solamente de nutrirte espiritualmente, sino que también hay que trabajar. El reino de los cielos exige labor, exige esfuerzo. Una vida salvada es una vida que sirve. Entonces, esa es la idea de estas dos parábolas. ¿Cómo tenemos que estar preparados? El Señor no les dice cuándo va a venir el Señor, pero sí les advierte que tienen que estar preparados, y esa preparación implica velar espiritualmente por su vida espiritual, pero también estar trabajando en la obra del Señor, porque el día y la hora no sabemos. Y aquí es que entramos nosotros en nuestra parábola. Esta parábola de los talentos, como ya hemos dicho, se complementa con la parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola que trae un equilibrio, porque si solamente trabajamos y no tenemos en cuenta nuestra vida espiritual, caeremos en el activismo y también podríamos sorprendernos cuando el Señor venga. Entonces, mientras esperamos, tenemos que hacer dos cosas: velar por nuestra vida espiritual, pero también trabajar, estar trabajando en las cosas del reino. Y es muy importante porque se presentaron estos dos extremos en tiempos de la iglesia primitiva. Los hermanos de Tesalónica, por ejemplo, ante la inminencia de la venida de Cristo, como ellos decían que Cristo ya venía, dejaron de trabajar, por ejemplo. Comenzaron a vender todas sus cosas, tenían las cosas en común y dijeron: bueno, vamos a relajarnos. Y algunos eran más avivados y comenzaron a comer, ¿verdad?, allí y sin trabajar. Y el Señor allí les advierte en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, no sean letrados, sigan trabajando. El Señor todavía no vino. Pero algunos ya comenzaron a relajarse, ¿verdad? De todos modos, Jesús ya viene, y dejaron de trabajar. Otros, como señala el apóstol Pedro, por ejemplo, comenzaron a burlarse. Decían: el Señor tarda en venir, no va luego venir parece, y comenzaron a abandonar toda restricción moral y se entregaron al libertinaje. Entonces, el apóstol Pedro tiene que escribir toda una carta allí en 2 de Pedro,
diciéndoles que tengan mucho cuidado porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, y como en los tiempos de Noé también, cuando todos decían que paz y seguridad y comían y bebían, de repente les vino juicio y perdición. Entonces, tampoco se trata de que el Señor se tarda en venir, entonces voy a vivir mi vida como se me plazca. Entonces, estos dos extremos es lo que el Señor, sobre estos dos extremos, quiere alertar a sus discípulos. Ahora entremos a examinar esta parábola. Aquí, como es una parábola acerca del reino, se habla de un amo, de un señor que tiene mucho dinero, muchas propiedades, y este es nuestro Señor Jesucristo. Y se habla también de 3 siervos. Estos siervos son miembros de iglesia. Jesús está hablando de una iglesia visible. Jesús está hablando de la iglesia como tal, porque hay 3 siervos de los cuales uno vamos a ver que en realidad es un siervo falso o es un inconverso. Entonces, 2 temas principales para anotar en esta parábola. En primer lugar, la fidelidad en el servicio, y en segundo lugar, la tragedia de las oportunidades desperdiciadas. Reitero, la fidelidad en el servicio y la tragedia de las oportunidades que se desperdician. Veamos aquí la historia. En esta parábola se nos relata de un hombre rico, de un hombre de negocios, tenía mucho dinero. Naturalmente él no quiere que su dinero esté ocioso, quiere hacerlo trabajar, entonces manda llamar a 3 siervos. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y finalmente a uno le da 1 talento. Y no solamente es un hombre de negocios muy preparado, inteligente, es también un hombre bastante sagaz, porque él nos dice allí en el versículo 2 que a cada uno le dio conforme a su capacidad, es decir, él conocía bien a sus siervos y sabía quién era más hábil para el negocio. Y naturalmente al más hábil le dio 5, al medio le dio 2 y al que era menos hábil le dio 1. Lo cierto es que todos recibieron cierta cantidad de dinero, que por cierto era una fortuna, hermanos. Un talento era una fortuna, un talento equivaldría a 6.000 denarios, y un denario era el trabajo por un día, era el jornal de trabajo que se pagaba por un día de trabajo, valga la redundancia, ¿verdad? O sea, una persona tendría que trabajar 6.000 días para tener un talento. O sea, si le restamos días festivos y días sabáticos, o sea, el Shabbat, serían como 20 años. Entonces, a uno le dio, el que menos recibió le dio una cantidad de dinero equivalente a 20 años de trabajo. A otro le dio una cantidad de dinero equivalente a 40, y el que más recibió una cantidad equivalente a 100 años de trabajo. Es una fortuna, es mucho dinero el que recibieron estos siervos. Ahora, ¿quiénes eran estos siervos? La palabra aquí para siervos es doulos, y doulos no es otra cosa que un esclavo. Ocurre que en la antigüedad este término se usaba para referirse tanto a trabajadores comunes como a sirvientes de todos los niveles. Un esclavo podría ser aquel que limpiaba los establos, se encargaba de la limpieza de la casa, se encargaba de la agricultura, o sea, trabajaba la tierra de sol a sol o realizaba las construcciones. Pero también podría ser una persona preparada, una persona bien instruida, un artesano, una persona con una buena formación, como un arquitecto. Ocurre que muchos de estos profesionistas se endeudaban con hombres ricos, y como no tenían cómo pagar su deuda, entonces se entregaban como esclavos. Y una característica común de todos los esclavos era que el amo tenía el poder de vida y de muerte sobre sus esclavos. Una nota muy importante. El amo podía disponer sobre su esclavo hasta de su muerte. Y otro tipo de esclavos eran como estos siervos, que eran personas muy preparadas, muy hábiles en los negocios, mucho más hábiles incluso que el amo. Entonces el amo decía, bueno, yo le voy a encargar a estos mi negocio. Entonces cuando el amo no estaba, estos recibían como una especie de carta poder y se encargaban de todos sus negocios, todas las relaciones comerciales, a tal punto que estos siervos podían mandar sobre todos los otros siervos. Ellos hacían lo que querían.
Y estos recibieron una encomienda, recibieron una fortuna, ¿para qué? Para multiplicarlas. Y Jesús aquí en su parábola está mencionando niveles de responsabilidad. Uno recibió 5 talentos, el otro recibió 2 y el último recibió un solo talento. Así como este amo conocía la capacidad de cada uno de sus siervos, Dios también conoce nuestras capacidades, hermanos. Dios conoce perfectamente nuestras oportunidades, conoce las circunstancias de cada uno y en consecuencia la responsabilidad que Él nos da es consecuente a nuestra capacidad. O sea, Dios no te asigna responsabilidades superiores a las que podés llevar adelante. La responsabilidad sobre la que se te va a demandar es de acuerdo a tu capacidad, pero lo que sí exige Dios de todos es fidelidad en el servicio. Entonces, los cristianos tenemos diferentes capacidades, diferentes oportunidades para producir diferentes resultados, pero tiene que ser con la misma devoción y la misma fidelidad. Eso es lo que demanda Dios de nosotros. Obviamente una persona más preparada va a tener mejores y mayores resultados, pero una persona que quizás apenas haya entrado en la escuela y no haya tenido las mismas oportunidades, no va a tener el mismo resultado, pero puede ser igual de fiel, o puede ser incluso más fiel. Ahora, ¿qué son los talentos hoy en día para nosotros? Si nosotros traemos esta parábola a nuestros tiempos, ¿cuáles serían los talentos? El obispo anglicano John Ryle habla de que talento es todo aquello que sirve para glorificar a Dios. Y eso incluye, hermanos, nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud, nuestras limitaciones también. De eso vamos a hablar enseguida. Nuestros privilegios como miembros de la iglesia. También nuestra ventaja de tener una Biblia en mano. Ese es también un talento que hemos recibido. Hay mucha gente que no tiene una Biblia escrita por lo menos en su idioma, no la tienen. Nosotros tenemos este privilegio. Entonces, ¿por qué somos lo que somos finalmente? Porque Dios así lo ha querido. Dios te lo ha regalado. Todo lo que recibimos es un préstamo de Dios y a eso se refieren los talentos. Y en toda iglesia local hay gente que se involucra de diferentes maneras, pero también hay gente que no se involucra en nada. Dios le ha dado a todos oportunidades. Todos tenemos cierta capacidad. Algo sabemos hacer. No existe eso que yo no sé hacer nada. Algo tenés que saber hacer o algo vas a tener oportunidad de hacer en la iglesia. Entonces, hay quienes van a servir en los ministerios, pero hay quienes no sirven absolutamente de nada. Hay quienes sirven con las motivaciones o por las motivaciones apropiadas o adecuadas, gente que, por ejemplo, tiene motivaciones puras, lo hace porque es constreñido por el amor de Dios, porque ama a Dios y quiere servirle. Otros quizás lo hagan por egoísmo, porque quieren autopromoverse o exaltarse a sí mismos, pero igual sirven. Otros no sirven en absoluto, puede ser que estén pasando por un profundo sentimiento de tristeza, una depresión, entonces no están en condiciones ni concentrados como para servir a otros. Algunos pueden que no sirvan porque tienen algún pariente enfermo y tienen que cuidarlos, tienen que cuidar a su ser querido, puede ser su papá, su mamá, su hijo. Entonces su prioridad es eso, su enfoque es eso y se entiende perfectamente. Otros quizás estén pasando por una etapa de duelo también y no estén pudiendo servir, no tienen la capacidad para concentrarse en servir a otros porque están pasando por un momento difícil, también es entendible. Otros quizás por cuestiones de trabajo, está pasando por una situación difícil y no es por codicia, sino porque tiene la necesidad de proveer a los suyos, entonces no está pudiendo hacerlo porque su prioridad es esa, es proveerle a sus hijos, a los suyos. Eso también es entendible. Pero hay quienes no están sirviendo porque no son cristianos. Y esto sí es grave. Hay quienes no sirven porque no tienen ninguna excusa a su favor, sencillamente no están sirviendo porque no quieren. Y este es un síntoma de alerta porque aquí nos habla de un hombre que fue así, que fue negligente. No porque no tuvo oportunidades, no porque no se le dio un talento, sino sencillamente porque no fue movido por el amor de Dios. Y eso ocurre con la gente que no es conversa. Entonces, esto sí es particularmente peligroso. No hay excusa para servir, hermanos.
No hay excusa para servir. Talentos significan oportunidades de servicio. Quizás no tengas la capacidad para liderar un grupo grande, quizás no tengas el talento para organizar campamentos, para organizar los aniversarios o días festivos de la iglesia, pero sí Dios te ha dado la habilidad de preparar las mesas, de servir a tus hermanos. Dios te ha preparado, te ha dado la habilidad para servir de ujier. Quizás no tengas el talento, la habilidad para predicar, pero sí tenés la habilidad para dar una palabra de aliento a tu hermano que está pasando por una situación difícil. O quizás no tengas la habilidad para enseñar, el don de la enseñanza, pero sí, por ejemplo, podés contribuir ayudando para la escuela dominical, pintando las aulas, ayudando a la limpieza o distribuyendo la lista de asistencia. Admiro mucho a nuestro querido hermano José Cano. Es un hombre realmente fiel en lo que hace. Él va a faltar y avisa porque su trabajo es importante. Él se encarga de la lista de asistencia y lo toma con una seriedad y con una responsabilidad y diligencia. Y hermanos amados, él va a recibir este elogio: bien, buen siervo fiel. Porque no importa lo que hagas, no importan los resultados, lo que importa es cuál es tu actitud cuando lo estás haciendo. Obviamente algunos tuvieron, el Señor los bendijo con una cualidad, con unas capacidades diferentes y más extraordinarias que otros. Pero el Señor no te va a pedir, no te va a demandar algo más de lo que Él te haya dado. Noten ustedes, el que recibió 2 talentos y produjo otros 2, el Señor también le dijo: bien, buen siervo fiel. El Señor no le demandó 5, al que le dio 2 le demandó 2, y al que le dio 1 quizás solamente le demandaba también 1, pero ese sí no hizo absolutamente nada. El Señor no te va a demandar más allá de tus capacidades, pero lo que demanda de vos y demanda de mí es fidelidad en el servicio. Y eso tiene que ver con la mayordomía, porque los dones y talentos que Él nos ha brindado son de Él, no son nuestros. Entonces, las personas realmente que han sido salvas sienten ese impacto, son compelidos o son motivados a servir al Señor. Veamos ahora el versículo 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. La palabra para negoció aquí no es que él se fue y lo dejó en el banco y eso produjo utilidades o intereses. No es que hizo un negocio y terminó. La palabra para negociar aquí implica una serie de trabajos, serie de negocios. O sea, este hombre invirtió en muchas partes. Este hombre se esforzó realmente para conseguir los otros 5 talentos. Fue un trabajo arduo, duro. A eso se refiere cuando dice que este hombre negoció con ellos. Entonces, fue un hombre que realmente trabajó mucho. Estuvo negociando constantemente, hizo muchas relaciones comerciales para obtener el resultado. Versículos 19 y 20 dice: después de mucho tiempo, porque saltamos el versículo 18 adrede, porque vamos a ver más adelante, vamos a hablar acerca del siervo infiel. Versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 sobre ellos. O sea, este hombre se limitó a entregar lo que era de su amo. Él reconoció que nada era suyo, que incluso lo que había recibido era de su amo y por lo tanto lo que había producido también era de su amo. Entonces, era una persona capaz de establecer una valoración correcta con relación a lo que había producido. Él no dijo: esto es mío, yo trabajé mucho, mira todo lo que hice. Él sencillamente dijo: amo, esto es tuyo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7 nos recuerda que no hemos recibido nada, que no tenemos nada que no hayamos recibido. Dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ese talento, esa capacidad que tenés en diversas áreas, ya sea para enseñar, ya sea para pararte aquí y cantar, tu capacidad para los instrumentos, todo te lo dio Dios. No te jactes de eso. Lucas capítulo 17, versículo 10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado,
Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Este era un siervo, era un esclavo. Su trabajo era hacer trabajar ese dinero, ese capital. Y él simplemente cumplió con lo que su amo le pidió. No hay mucho mérito en eso. Sin embargo, aquí el amo lo elogió. Dijo, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos amados, aquel que es fiel en su servicio, el Señor no solamente le va a dar más responsabilidades y oportunidades para servir aquí en la tierra, sino también en la gloria venidera. Nosotros creemos, y porque la Biblia nos dice así, que va a haber un milenio, va a haber un tiempo de 1000 años en que los santos de Dios, los redimidos, van a estar con Él. Aquellos que ya hayan partido van a resucitar, levantarse de los muertos, y aquellos que todavía no murieron para cuando eso, van a ser arrebatados, van a poder servir con sus cuerpos terrenales allí en ese reino milenial, en donde van a tener oportunidades de seguir sirviendo aún con sobre mayores bienes, mayores propiedades, porque eso es lo que promete el Señor. Si hemos sido fieles en lo poco aquí en la tierra, vamos a tener cada vez más oportunidades para servir. Aquel que ha sido diligente y ha sido generoso con el dar de sus posesiones, de su dinero, por ejemplo, se nos promete también que va a ser cada vez más rico en liberalidad, es decir, cada vez más rico para dar. De la misma manera ocurre con los talentos. Mientras más vas desarrollando tu talento, cada vez vas a tener más oportunidades para servir. Y hay una cosa también cuando servimos más, vamos a ser cada vez mejores, porque la práctica hace el maestro. Mientras más servís, más te vas acostumbrando a ese ritmo, a esa práctica, vas a ir perfeccionando aquellos dones y talentos que Dios te dio. Pero si no los desarrollás, si haces como hizo este hombre que recibió un talento, cavó y guardó esa riqueza, si haces así, tus talentos también los vas a ir perdiendo, aún aquellos que tengas. Sí, eso pasa con la gente. Algunos leen partitura, por ejemplo, y tienen un talento extraordinario y dejan de hacerlo durante 2 o 3 años y se van olvidando. Se va perdiendo esa capacidad, esa habilidad. En la música ocurre lo mismo, en cualquier área de la vida ocurre lo mismo. Si dejamos de practicar, vamos perdiendo. En el idioma también. Dejas de practicar un idioma y te vas perdiendo. A veces no practicas y enseguida se te olvida. Aún lo que tienes te será quitado. En cambio, aquel que sirve en forma diligente y sobre todo en forma generosa, aquel cada vez va a tener mejores habilidades para seguir sirviendo. Noten ustedes lo que dice aquí en el versículo 24 con relación al que tenía un solo talento. Los que recibieron el 2 talentos y el de 5 talentos fueron elogiados por su amo. Pero el que recibió un solo talento, dice, pero llegando también al que había recibido un solo talento, versículo 24, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En otras palabras, le está tildando de un hombre despótico, de un miserable a su amo. O sea, le está diciendo, sos un explotador y aparte de eso sos un ladrón porque estás recoges lo que no sembraste. Eso es un ladrón. Imagínense ustedes un siervo que le hable así a su amo. Si hablarle así a nuestro empleador o a nuestro jefe nomás luego es criminal, hablarle así a alguien que tiene el poder de vida sobre vos, este era un hombre realmente malvado. Pero uno puede decir, pero un momento, este hombre no dilapidó, no malgastó el talento, al contrario, lo guardó, lo cuidó, lo puso bajo tierra, porque era muy común cuando eso no existían las cajas fuertes y algunos entonces que no querían llevar su dinero en el banco o ponerlo bajo el colchón, entonces cavaban y guardaban ahí, porque habían muchas invasiones. Entonces cuando venían las invasiones, ellos podían huir de ese lugar del terreno y después venir y rescatar nuevamente su riqueza. Era muy común hacer esto. Y él lo custodió bien. Realmente guardó bien ese talento. Pero pongámoslo en perspectiva, hermano. Pongámoslo de esta manera, en nuestro contexto. Ustedes tienen un empleado. Este era un siervo, pero un empleado. Pongan ustedes un empleado y tienen un negocio. Y le dicen a este empleado, mira, voy a ausentarme 15 días, me voy a ir de vacaciones en Camboriú. Y bueno, quédate en cargo. Vos te quedás a cargo de todo el negocio.
Cuando venga vamos a arreglar cuentas. Y el tipo, después de 15 días venís y le dices, ¿qué tal te fue en el negocio? ¿Qué tal nuestro negocio? ¿Funcionó? ¿Estuvimos bien? Y la verdad que no. Yo lo mantuve cerrado. Cuando vos te fuiste yo ya cerré ya. ¿Y por qué hiciste eso? No, y porque yo sé que vos sos un explotador, vos te querés aprovechar de mí. Y preferí nomás cerrar porque si se me pierde algo vos me vas a venir a reclamar. ¿Qué les parece que es algo bueno de parte de un empleado así? O sea, ¿les parece que es un empleado diligente, un empleado que realmente cuida de nosotros, que le importamos o le importa el negocio? Es un hombre malvado. Entonces, y aparte de eso le acusa a su señor de ser un ladrón. Hermanos amados, esto nos da también un ejemplo acerca de cómo somos nosotros muchas veces con Dios, o mucha gente cómo es con Dios. Acusamos a Dios de que es un tirano, de que es malo, de que solamente quiere desgraciarnos la existencia, de que toda la miseria en el mundo y todo lo peor viene porque Él lo ha permitido y Él lo quiere, y nos olvidamos que realmente los hombres perversos somos nosotros, que todo lo malo en el mundo es a causa del pecado, no de Dios, no por culpa de Dios, o no porque Él lo haya querido. Entonces, a veces tenemos también esta tendencia de querer acusar a Dios de todas las calamidades, de todos los fracasos, y nos olvidamos de nuestro pecado, de que todo lo que acontece en el mundo es a causa de que el hombre se ha apartado de Dios, le ha vuelto las espaldas a su Creador. Versículo 25. Sigue hablando aquí este hombre que recibió un solo talento. Por lo cual dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, tuve miedo. Nosotros encontramos un pasaje precioso en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, que nos dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Este hombre no amaba a su amo. Y este hombre tenía un concepto completamente equivocado y erróneo de quién era su amo, de quién era el hombre a quien él servía. Por eso habla tan mal de él. Para aquellos que no conocen a Dios, Él es un tirano, un Dios que solamente quiere traer juicio, un Dios que quiere condenar, que quiere enviarte al infierno. Pero para aquellos que conocemos a Dios, Él es nuestro oportuno socorro. Él es un Dios de gracia, un Dios que nos ama. Y en el trono en el que Él está no es un trono de juicio para nosotros, es un trono de misericordia, en donde podemos ir a refugiarnos. Ese es nuestro Dios, pero para la gente que no conoce a Dios, es un Dios déspota, un Dios tirano, un Dios que va a enviarte al infierno en cualquier momento. Pero nuestro Dios no es así. No es así. Versículo 26 dice, respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Algo muy importante, aquí el amo no está afirmando que él sea así, no está diciendo, sí, yo soy luego así, no. Lo que el amo está diciendo aquí es que si sabías que soy así, ¿por qué entonces no invertiste el dinero? Porque los intereses que se pagaban por los préstamos en la antigüedad romana, en Roma, era del 12%, y los intereses por el depósito de ahorro eran 6%, era la mitad. Entonces, por lo menos hubiese producido el 6% anual, pero ni siquiera eso. Entonces le dice, fuiste un hombre malvado y negligente. La palabra para negligente aquí deriva del término latín neglegere, no elegir, no elegir. Una persona así es alguien que no se involucra, que no participa, que no interviene, una persona indiferente, que no elige. Y muchos son así en la iglesia también. No eligen, no se involucran, tienen oportunidades para servir. Hay todos los ministerios, porque si hay una característica entre los bautistas, y es que hay más ministerios que miembros muchas veces. Hay oportunidades para el servicio, pero ellos prefieren ser negligentes, prefieren no servir. Entonces aquí le dice el amo, eres un siervo negligente. Por cierto, el siervo infiel, amados hermanos, y como ya comenzamos diciendo, no es un ateo, no es un agnóstico, no es una persona pagana, está hablando de alguien, de una persona de la iglesia. Por eso dice siervos,
Por eso se refiere a él como siervo, pero no era un siervo leal ni un siervo real, era un siervo falso. Externamente podía creerse que pertenecía porque estaba con los otros siervos, con los otros consiervos. Uno pudiera decir, este es un creyente, es un cristiano. Pero cuando fue examinado o fue llamado a comparecer con relación al servicio que había prestado a favor de Dios, allí saltó de que evidentemente este hombre nunca fue convertido. Y el Señor también nos va a estar llamando, amados hermanos, a comparecer acerca de qué fue lo que hicimos con los talentos que Él nos brindó. ¿Qué fue lo que hiciste con las oportunidades, con todo lo que Él te dio? Porque en lo esencial de la parábola es lo siguiente: cada uno tiene que ser fiel en el uso de los talentos que Él nos ha dado, de la capacidad, la habilidad y las oportunidades, porque esos todos los tenemos, todos. La Biblia está llena de advertencias acerca de la necesidad de ser diligentes y cuidadosos con lo que Dios nos dio. Por ejemplo, en Proverbios 10:5 dice: el que recoge en el verano es hombre entendido, pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. O sea, cuando tenés oportunidades y no estás sirviendo, sos un hijo que avergüenza. Entonces, estas oportunidades que nosotros tenemos que aprovecharlas en esta tierra, en este tiempo que tenemos para dedicarnos con nuestras habilidades y nuestras capacidades de servir al Señor, porque vamos a recibir recompensas infinitas. Luego nos dice allí en el versículo 29 y 30, porque al que tiene le será dado, es decir, una persona que sirve cada vez va a tener más oportunidades para servir, pero aquel que no sirve, aquel que no está obrando para el reino, no está haciendo absolutamente nada, aún lo que tiene, aún esa habilidad la va a perder. Y peor aún, versículo 30, al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. En la Biblia se identifica las tinieblas de afuera como la ausencia de Dios. O sea, este hombre fue tirado, fue apartado de Dios. Y eso significa el infierno, donde habrá, dice, lloro y crujir de dientes, un lugar de angustia, un lugar de tormento, de agonía incesantes, en separación eterna de Dios. Eso es lo que les espera a aquellos que no han demostrado una fe salvadora a través de una fe servidora. Porque si no estamos sirviendo, tenemos que analizar y examinar nuestra fe. Finalmente, veamos algunos puntos interesantes de esta parábola. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? En primer lugar, que todos tenemos un talento. Nadie se queda sin talento. Nadie. Todos tenemos alguna habilidad. Cada uno tiene una capacidad y la respuesta de Dios a las necesidades del mundo siempre son las personas. Cuando el Señor quiso salvar al pueblo, cuando Dios quiso formar un pueblo santo, un pueblo apartado, ¿qué hizo? Llamó a un hombre, Abraham. Cuando quiso salvarlo de la esclavitud de los egipcios, llamó a Moisés. Cuando quiso salvar a toda la humanidad, envió a su Hijo Jesucristo. Y hoy en día, para que el Evangelio se conozca y se siga expandiendo, ¿a quiénes llama? Nos llama a nosotros, te llama a vos y me llama a mí. Entonces, Dios llama a personas para cumplir con su plan soberano en esta tierra. Y para ese efecto a cada uno le ha dado dones, le ha dado, si sos creyente tenés dones, si no sos un creyente tenés talento. Tenés un talento, pero talento todos tienen, hermanos. Todos, hasta los inconversos, tienen un talento, pero los dones son solamente para los hijos de Dios. Y los dones son necesarios para la edificación de la iglesia. Los talentos son para toda la humanidad. Lo cierto es que nosotros algo tenemos que saber hacer. Para algo fuimos configurados, para algo fuimos diseñados. En segundo lugar, Dios es el que da los talentos. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tenés, todas tus capacidades y habilidades, e incluso las limitaciones que tengas, te lo ha dado Dios. Hay algunas personas limitadas quizás físicamente, pero que esa limitación le ha permitido servir al Señor de una forma extraordinaria. Pensemos por un momento en este joven, creo que Nick Vujicic, algo así se llama, no recuerdo bien. Este hombre que nació sin brazos y sin piernas, y sin embargo eso le ha permitido alcanzar con el Evangelio a miles y millones de personas, quizás
no lo hubiese hecho si Él estaba completo. Esa limitación fue un don, un regalo que Dios le dio para cumplir su propósito en la tierra. En tercer lugar, el Señor nos concede siempre oportunidades de servicio según nuestras capacidades. Nunca te va a demandar más de lo que te haya dado, ya que no todos los hombres tienen las mismas capacidades, por lo tanto, no todos los hombres tienen las mismas oportunidades y en consecuencia no todos los hombres producimos los mismos resultados. Reitero, como no todos tenemos las mismas oportunidades ni las mismas capacidades, es obvio que no vamos a producir los mismos resultados. Por eso Dios demanda de nosotros fidelidad. Yo quizás tengo una capacidad para pastorear una iglesia de 60, 70 miembros. No una capacidad para pastorear una mega iglesia de 1,000, 2,000 miembros. Pero no por eso tengo que ser menos fiel. O un pastor, un siervo que está ministrando, no sé, en el interior, que tiene una iglesia de 5 miembros, a él se le va a demandar por esos 5 miembros. Lo que se le va a demandar es la fidelidad, no los resultados, hermanos. Billy Graham, no sé a cuántas personas le predicó y cuántas personas se convirtieron con su mensaje. Fue un hombre tremendo, de una capacidad extraordinaria. ¿De dónde vino esa capacidad? De Dios. Dios se lo dio, fue un regalo de Dios. Y él habrá recibido ya, ¿verdad? Bien buen siervo fiel. Y cuando Cristo vuelva va a recibir en realidad bien buen siervo fiel. Pero mi querido hermano José Cano, que está sirviendo con tanta diligencia, también va a recibir el bien buen siervo fiel. Mis queridos maestros que están aquí sirviendo diligentemente, también van a recibir el bien buen siervo fiel. Porque no se trata de resultados, se trata de qué hiciste con esa capacidad que Dios te dio. De eso es lo que se trata. Y si fuiste fiel, íntegro moralmente, Dios te va a recompensar. La recompensa va a ser la misma, igual para todos. No nos olvidemos de eso, porque los resultados son del Señor, finalmente. Entonces todo es de Él. Lo que Él demanda de nosotros es fidelidad, si hemos sido fieles en el uso de los dones que Él nos dio. En cuarto lugar, cada uno decide lo que va a hacer con ese don, hermanos. Cada uno decide qué va a hacer con la habilidad que Dios le dio. Incluso lo puede usar para las cosas malas. Hay artistas extraordinarios con una calidad vocal, ¿verdad? O que ejecutan un instrumento de una manera única, maravillosa, extraordinaria. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo puso al servicio de Dios, verdad? Y lo ha entregado en manos del malo, de Satanás. Y entonces vienen y dicen algunos, ese habrá entregado su alma al diablo. Algún rapero famoso, algún metalero entregó su alma al diablo. Porque el diablo le dio el don, pues. Amados hermanos, los dones, no es un don porque es un inconverso, los talentos son de Dios, vienen de Dios. Por más de que ellos lo quieran atribuir al diablo, son de Dios. ¿Quién permitió que naciera en cierta época y con ciertas cualidades? Porque uno cuando nace ya nace con un oído, con una capacidad auditiva más aguda, con una calidad vocal, unas cuerdas vocales que le permiten cantar mejor, con una motricidad más fina, ¿verdad? Uno ya nace configurado para tener talento. Lo que decida hacer con ese talento ya es otra historia. Y entonces algunos se meten de lleno al rock, ¿verdad? Rockero, y entregó su alma al diablo. No, hermanos, los dones son de Dios. Los talentos son de Dios. Los talentos los ha dado Dios. Lastimosamente, Dios también le dio libertad al hombre y uno puede escoger a quién servirle con ese talento que Dios te ha dado finalmente. En quinto lugar, todos vamos a dar cuenta del talento que hemos recibido. Todo se debe hacer teniendo en cuenta de que vamos a rendirle cuentas a Dios. Todo lo que hagas, de eso vas a rendir cuentas en el día postrero. Finalmente, si hemos sido fieles, nos dice aquí el Señor que vamos a entrar en su gozo. El versículo 23, por ejemplo, nos habla de aquel bien siervo fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entraremos en aquel lugar de delicias eternas si hemos sido fieles y recibiremos todavía más responsabilidades en la eternidad, hermanos. Y estaremos sobre cosas aún mayores, porque a veces tenemos un concepto muy equivocado de lo que es el cielo.
Algunos piensan que estaremos en el cielo ejecutando arpas, ¿verdad? Y con una palmerita allí alabando a Dios. No, el cielo va a ser un lugar de trabajo, de servicio, de responsabilidades, y seguiremos sirviendo a Dios eternamente. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Y con esto cerramos, para que vean que van a seguir trabajando allí, ¿verdad? Porque cuando el Señor dice, si has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, es porque Él nos ha prometido que las responsabilidades que hemos recibido aquí las seguiremos desarrollando cuando nos encontremos en la eternidad. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Apocalipsis 22, 3. Dice el texto bíblico, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. ¿Y qué dice? Sus siervos le servirán. Allí habrá trabajo, hermanos. Allí habrá trabajo. Así que si hemos aprendido a ser diligentes aquí, si le hemos servido aquí, también reinaremos con Él allá y seguiremos sirviendo. Glorias sean dadas a nuestro Dios, quien nos guía a seguir sirviéndole con los dones y talentos que Él nos dio. Vamos a orar, hermanos.